Hola a todos. Pues estamos ya en la recta final de nuestro curso. Eh, Únicamente nos restan dos temas que tienen que ver con teoría de la aproximación. Estos dos temas son el teorema de la aproximación de Weierstrass y el teorema de Stone-Weierstrass, que prueba la densidad de cierto tipo de funciones, que son los polinomiales, en el conjunto de funciones continuas de un compacto en R. Empezamos hoy con el teorema de aproximación de Weierstrass. Ahora, entonces empezamos con el teorema de Weierstrass. El objetivo de esta sección es demostrar que toda función continua de un cerrado en los reales se puede aproximar uniformemente por polinomios, es decir, de estas funciones bien conocidas por todos, ¿no? Perdón, como todos sabemos, el cero está en los naturales, ¿no? Este resultado se conoce como el teorema de la aproximación de Weierstrass y vamos a exhibir una sucesión explícita de polinomios que converge uniformemente a una función dada de el cerrado AB en R. Ahora, para K entre 0 y n vamos a considerar los polinomios gamma nk de t como el coeficiente binomial de n en k, t a la k, 1 menos t a la n menos k, donde pues esto se escribe de esta forma como es usual. De la fórmula del binomio se sigue que la suma de los gamma nk en t es igual a 1. Ahora, multiplicando por t, para n menos 1 en vez de n, de 0 a n menos 1, tenemos t igual a t por la suma esta. Ahora esta t entra en la suma de esta forma. Esto de aquí lo podemos reescribir de esta forma. Y esto lo reagrupamos así. Finalmente tenemos un cociente de k sobre n, gamma n, k en t. Y en consecuencia n por t pues va a ser k veces la gamma n k con i desde 0 a n de t. De manera análoga y multiplicando por t cuadrada pues vamos a tener esta expresión de aquí. Y los polinomios estos gammas nj pues se ven de esta forma, ¿no? Estos son ejemplos. Ahora tomemos f de 0 a 1 a r, la función continua, una función continua. El enésimo polinomio de Bernstein asociado a f es el polinomio bn de t, que no es otra cosa que bfn de t, que es la suma de f por el cociente de k entre n por la gamma nk de t. Y el teorema de Bernstein es que cualquier función continua, para cualquier función continua del 0, 1 a r, la sucesión de polinomios de Bernstein converge uniformemente a f en el 0, 1. Entonces vamos a tomar epsilon mayor que 0. Como f es uniformemente continua, existe delta mayor que 0, tal que el valor absoluto de la diferencia entre f de s y f de t es menor estrictamente que epsilon medio siempre que se diste de t menos que delta. Vamos a fijar una t en el 0, 1, es decir, la elegimos arbitraria pero fija. Multiplicamos la igualdad que teníamos por f de t y tenemos f de t es igual a f de t por la gamma nk, la suma de las desde que k
es 0 hasta n de las gamma nk de t. La diferencia entonces en valor absoluto entre f de t y el Bernstein enésimo de f en t es la diferencia entre estas dos sumas, f de t menos f en k sobre n, todo eso por gamma n k de t. Y todo eso es menor o igual que la suma desde k igual a 0 hasta n de la diferencia entre f en t y en k sobre n. Todo eso por la gamma nk de t. Vamos a probar que el lado derecho de la desigualdad es de hecho menor que el máximo entre 1 sobre delta 4 y la norma infinito al cuadrado de f sobre epsilon cuadrado. Para ello vamos a considerar estos dos conjuntos. El conjunto de los naturales menores que cierta n, tales que k sobre n dista de t menos que 1 sobre n a la 1/4. Y las otras, las demás, ¿no? Las k naturales menores que n que no cumplen esa condición. Entonces, vamos a ver, tomamos una n aquí, aquí en I1, entonces 1 sobre n a la 1/4 es menor que delta, y se sigue que esta suma es menor que la suma sobre las i's que viven en I1 de epsilon medios gamma nk de t las k's aquí, las k's que viven en I1 de las epsilon medios por gamma nk de t, y esto es menor que la suma de todas las k's de la gamma nk de t que suman 1, y por lo tanto esto de aquí es menor que epsilon medios. Lo mismo para I2, tenemos una k en I2, entonces t menos t sobre n a la menos 2 es menor que raíz de n, y por lo tanto la suma sobre las k's en I2, la diferencia entre f de t y f de k sobre n por gamma nk de t es menor o igual que las sumas de 2 por la norma infinito de f por gamma nk de las que están en I2, que es igual a 2 veces por la norma por las k que están en I2 de t menos k sobre n al cuadrado sobre esto mismo, gamma nk, que es 2 por menor o igual que 2 por la norma infinito de f por la raíz de n por la suma de t menos k sobre n al cuadrado por gamma n, k. Ahora vamos a ver que esta expresión que sale de acá arriba es menor o igual que 1 sobre 4n para cualquier n. Entonces multiplicamos por t cuadrada y por menos 2 sobre n por t. Tenemos t cuadrada, por 1 es como multiplicarlo por la suma esta de las n, k's, y multiplicando por menos 2 tenemos esto, y completando esta parte obtenemos que eso es la suma desde k igual a 0 hasta n de el cociente de k cuadrada y n cuadrada por gamma n, k de t. Y de estas tres igualdades obtenemos que 1 sobre n por t menos t cuadrada es la suma desde que k es 0 hasta n de t menos k sobre n al cuadrado por gamma nk de t. Y pues el máximo tomando las t's en el 0,1 de t menos t cuadrada no es otro que 1/4. Y si n satisface la condición requerida, entonces
la norma infinito de f sobre la raíz de n es menor o igual que epsilon, y por lo tanto la suma de las k's en I2 de esta diferencia por gamma nk de t es menor también que epsilon medios, y por lo tanto si tomamos la diferencia entre f y el Bernstein de grado n, pues tenemos esta suma que la podemos separar en las k's que están en I y las que no están en I1 de esta expresión de acá. Esta es una n y esto es menor que esta cosa es menor que epsilon medios, esta cosa es menor que epsilon medios, y por lo tanto la suma es menor que epsilon para toda t en el cerrado 0,1, y entonces la norma infinito de la diferencia entre f y el Bernstein de f de grado n es menor que epsilon si n es más que el máximo entre 1 sobre delta cuarta y la norma cuadrada infinito de f sobre epsilon cuadrado, lo cual concluye nuestra demostración. Y ahora sí, como conclusión de esto, viene el teorema de aproximación de Weierstrass, que dice que si tenemos f una función continua, entonces existe una sucesión de polinomios que convergen uniformemente a f en AB. ¿Quién es esa sucesión? Pues son los Bernstein, ¿no? Específicamente tomamos ρ, una función que mapea el 0,1 en AB, que lo único que hace es mandar a t en 1 menos t por a más t por b. Ahora, aplicando el teorema de Bernstein a la función g igual a f seguida de ρ, tenemos que hay una sucesión de Bernstein que tiende a g en el conjunto de funciones continuas, y entonces Pn lo definimos como el Bernstein de g n ρ a la menos 1 y cumple esta condición de aquí. Esto de aquí no es más que esto, y esto de aquí pues es la norma infinito de la diferencia entre g y el Bernstein de g grado n, y por lo tanto el polinomio formado a partir de esa función de Bernstein, de ese polinomio de Bernstein, tiende a f uniformemente en el conjunto de las funciones continuas en AB. Y un ejemplo que siempre se ve es el de la función seno de 1 sobre t en el semicerrado 0,1, ¿no? Y la idea es notar que no hay sucesiones de polinomios que converjan uniformemente a f en el 0,1. En particular, pues eso significa que los polinomios de Taylor no nos van a salvar de esta. Entonces, argumentando por contradicción, suponemos que en efecto hay una sucesión que converge uniformemente a f, y entonces converge en una bola, en las uniformes, ¿no? Por lo tanto es de Cauchy en ese espacio uniforme, y dada epsilon mayor que 0 existe un natural tal que hace el truco. Ahora tomamos una función que asocia t a esta diferencia. Esa función debe ser continua porque estas dos polinomiales pues son continuas, y sacar el valor absoluto pues es una continua. La desigualdad interior implica que p de k en 0 y pj en 0 es menor que epsilon para cualquier k y j. Y con eso demuestra que pk es completo, es de Cauchy, y como el espacio es completo, entonces existe una g a la cual converge la pk. En particular, vamos a tener que g de t pues no es más que el límite cuando k tiende a infinito de pk de t, y esto es seno de 1 sobre t. G es continua en el 0,1 cerrado, y entonces el límite cuando n tiende a infinito del seno de npi medios es igual al límite cuando n tiende a infinito de g de 2 sobre npi, que no es más que g de 0, lo cual es una
contradicción, porque como sabemos la sucesión seno de n pi medios pues no converge, sino que está saltando. Entonces, entre el menos 1 y el 1, ¿no? Entonces, eso prueba que no puede existir una sucesión de polinomios a la cual esta función pues converja uniformemente. Con eso terminamos la clase de hoy, nos vemos en la siguiente.